El Morral del Cazador. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos un viernes más al Morral del Cazador, bienvenidos al podcast número 166, séptimo programa desde que empezó el confinamiento, y espero que sigáis y estéis todos bien y que, como todas las semanas, bueno, pues mandamos un fuerte abrazo y ánimo para todos los amigos del Morral que esta semana hayan perdido algún amigo o algún ser querido. Y bueno, que estamos en plena primavera y que vaya primavera que estamos teniendo. Hacía años que no se nos presentaba una temporada, una primavera tan generosa en agua y en temperatura, cosa que está haciendo, bueno, pues que se ponga el campo precioso. Y si a eso le sumamos que muy poca gente está por el campo o por el monte, que no se está molestando a los animales, bueno, pues el resultado en principio debería ser bueno y esperanzador. Ya iremos viendo a ver cómo se desarrolla, pero de momento toca seguir esperando en casa, al menos 15 días más. Ánimo, porque ya queda menos y lo estamos haciendo de lujo. Poco a poco, bueno, pues se irá abriendo la mano y podremos volver a disfrutar de esas salidas al campo, no a cazar, simplemente a dar un paseo o a campear con los perros. ¿Y qué os he preparado para hoy? Bueno, pues como siempre, no pueden faltar las noticias de la mano de CazaWorld, que nos van a poner al día de lo que ha pasado en nuestro sector esta semana. Y posteriormente tendremos una tertulia de esas, de cogerte una silla y pegarte una buena lumbre y prepararte para escuchar sin pestañear. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a tener una tertulia homenaje al gran Periquillo Valdueza, ya que tristemente, bueno, pues ha fallecido hace un par de semanas por causa del coronavirus. Periquillo era un amante de la naturaleza, uno de los mejores realeros que hemos tenido en España, y le vamos a hacer un homenaje rodeado, bueno, pues de las personas que le conocían muy bien, como son su hijo Pedro Castro Ortega, dos de sus mejores amigos y compañeros realeros, como son Perico Castejón y Régulo Carranza, y completará esta tertulia nuestra querida Carmen Basarán. Nos van a acercar la figura de Periquillo, cómo era, cómo cazaba y cómo entendía la vida y la naturaleza. Anécdotas y vivencias, muchas noches al calor de una lumbre junto a Perico y Régulo, que nos van a acercar hasta nuestros hogares al Periquillo más humano y más cercano. Espero pues que sea de vuestro agrado y que esta tertulia sirva de homenaje para recordar la figura de este gran hombre y gran realero que se nos ha ido. Así que sin más, nos vamos a las noticias. Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana, y lo hacemos como siempre de la mano del portal CazaWorld, el mejor portal donde estar informado de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar los mejores reportajes de análisis de artículos y productos de caza y los mejores vídeos de reportajes de jornada de caza. No digo que sean los mejores porque sí, porque en su cómputo global, si juntamos la calidad de la imagen con los planos y con lo que transmite, al final salen unos reportajes de 10. Así que, bueno, pues estos días podéis disfrutar de varios de ellos, entre los que destaco, bueno, pues el vídeo de una jornada a las pardillas en Italia con Juan Carlos Calvo y Michel Colla, un reportaje de Recechando en Viñuelas con Carlos Aparicio, o una jornada tras las becadas en el mes de enero acompañando a nuestro buen amigo y colaborador del Morral, Miguel Alonso Valdivieso, junto a Koldo Murúa y Óscar de Yaeche. Todos estos y muchos más los podéis encontrar y disfrutar en www.cazaworld.com, donde podemos leer que el Supremo obliga a los animalistas a pagar 1.000 euros en costas procesales. El Tribunal Superior le da la razón al Ayuntamiento de El Camp de Morvedre, que se vio obligado a suprimir una de sus tradiciones por el acoso animalista. Se trataba de la suelta de patos durante las cucañas que cierran las fiestas del Port de Sagunt en agosto. En 2015 tuvieron que dejar de hacerlo, pero una sentencia le da una pequeña victoria ahora a este ayuntamiento. La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales tendrá que pagar 1.000 euros al consistorio por las costas procesales de uno de los muchos juicios que interpuso este colectivo contra el ayuntamiento para castigar esta tradición. Y el gobierno le da más de 500.000 euros a los ecologistas para que estudien cómo reducir los daños producidos por los conejos. El proyecto PRECECO está dotado con un presupuesto total de 547.512 euros
que gestionará la organización ecologista WWF, la misma que asegura que el conejo atraviesa una situación preocupante. La contradicción resulta insultante, mientras le piden al gobierno que les ha otorgado ese dinero que no permitan la caza. O sea que estos ecologistas, pseudoecologistas, por un lado, pues reciben una subvención de 500.000 euros para estudiar ellos cómo reducir los daños producidos por los conejos, pero por otro lado aseguran que el conejo atraviesa una situación preocupante, que hay muy pocos. De hecho, la quisieron incluir dentro de las especies vulnerables en la península ibérica. ¿Cuánto tiempo más nos van a tomar el pelo? ¿O nos van a tomar por tontos? Es increíble, de verdad, es que es increíble. Unidas Podemos en contra de la caza por daños durante el estado de alarma. El principal socio de gobierno de España se manifiesta públicamente en contra de las medidas que han tomado ya varias comunidades para autorizar el control de fauna cinegética que está destrozando los cultivos, y aseguran que se deberían estudiar métodos de control mejores que la caza. En La Rioja, el sector agrario cree inútiles las medidas extraordinarias de caza del Gobierno de La Rioja ante la plaga de conejos. Sí, pero no. La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de La Rioja una orden que modifica algunas limitaciones y periodos hábiles de caza en la comunidad autónoma para la temporada cinegética 2019-2020 ante el clamor del sector agrario por los daños que fundamentalmente corzos y conejos se están causando en viñedos, cereales, hortalizas y frutales, pero no en la medida que reclamaban las organizaciones agrarias. Aragón permitirá la caza para controlar las poblaciones de determinados animales. La orden permitirá reanudar los controles poblacionales de jabalí, conejo, corzo, ciervo y cabra montés mediante la acción cinegética. Se adoptan estas medidas extraordinarias y urgentes para el control de la población silvestre de conejo común en Aragón. La aplicación de la orden exige una declaración responsable del alcalde sobre la gravedad de los daños y riesgos ocasionados en el municipio afectado. En ningún caso podrán formarse grupos de más de 2 personas, cumpliendo siempre las condiciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias en materia de distanciamiento social y de equipos de protección personal, así como las limitaciones y condiciones vigentes en materia de transporte, cualesquiera otros ámbitos de aplicación. La orden solo es aplicable a cazadores que residan en la comunidad autónoma de Aragón. Extremadura también autorizará de manera excepcional acciones de control de daños de jabalí y conejo durante el estado de alarma. El Diario Oficial de Extremadura ha publicado esta semana la resolución de 16 de abril de 2020 de la Dirección General de Política Forestal, por la que se adoptan medidas excepcionales en manera de autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras se mantenga la declaración del estado de alarma por el COVID-19. Las autorizaciones solo afectarán a jabalí y conejo y se emitirán previa comprobación fehaciente de los daños efectuados por los agentes del medio natural. La Federación Extremeña de Caza insiste en la necesidad de que el desarrollo de estas acciones los cazadores cumplan rigurosamente las recomendaciones higiénicas y de protección frente al COVID-19, además de las habituales correspondientes a la sanidad animal y eliminación de subproductos. Representantes del mundo rural junto a científicos recuerdan que no son daños hipotéticos, sino que es algo real, y afirman que la caza de control es clave durante el estado de alarma mediante un documento que ha sido remitido ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, desacreditando el argumento ecologista. En Navarra, en Articucha, sorprendido un furtivo en plena noche tras abatir un corzo. El furtivo fue detectado en plena noche por los vigilantes y trató de huir de la zona. Finalmente fue interceptado por la policía y acabó reconociendo que había abatido un corzo. Las tablas de Daimiel sorprenden a un furtivo con varias trampas para matar conejos. El furtivo había colocado en la zona varias trampas artesanales y prohibidas para capturar conejos de forma ilegal cuando fue sorprendido por la Guardia Civil. El delincuente había matado 2 ejemplares. Fallece un joven de 30 años en Pontevedra tras chocar contra un jabalí y empotrarse contra un muro. El joven de tan solo 30 años perdió la vida en la noche del pasado martes tras chocar contra un jabalí y segundos después empotrarse contra un muro. El suceso se produjo en Rodeiro, Pontevedra. Y en Extremadura, 2 detenidos por matar un lince
y siempre tendremos esta lacra encima en una finca de Don Benito. El cadáver del animal fue hallado medio enterrado y en avanzado estado de descomposición con 78 plomos de cartucho alojados en el cuerpo. Otro lince hermano de este continúa desaparecido por la zona. El colectivo de cazadores ha condenado duramente los hechos y desde la Federación Extremeña de Caza se personarán como acusación particular. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como salchichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del campo a tu casa. ¿Pasando por dónde? Por las manos de los hermanos Clavijo. Fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos. ¿Que no puedes salir de casa? No te preocupes. Embutidos Clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado. Y además, si llamáis de parte del Morral del Cazador, os harán un descuento en vuestro pedido. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy fácil, llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen. Recordad, envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordad que si llamáis de parte del Morral del Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis. 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que podrás encontrar. Embutidos Clavijo, tus embutidos de confianza. El Morral del Cazador. Mañana bien tempranito nos vamos de montería. Nos vamos de montería y le pregunto a mi hermano qué rifle se llevaría. Si el 300 de mi padre o el Express que yo tenía. Preparamos los morrales, las banquetas y la horquilla y echaremos los paraguas por si el agua allí nos pilla. Vamos a rezar la salve por aquellos que no están, por aquellos que se fueron a la Virgen de la Cabeza, patrona de los monteros. Bueno, pues vamos ya con la tertulia, con la pedazo charla que os hemos preparado hoy en el Morral, que como se ha adelantado en el editorial, vamos a hablar de la figura de una gran persona, de un gran realero como es y será siempre Pedro Castro, más conocido como Periquillo el de Valdueza. Periquillo nos dejaba pues tristemente hace unas semanas por culpa del coronavirus y desde el Morral hemos querido rendirle un homenaje rodeándonos de amigos y seres queridos, pero sobre todo quiero que quede claro que no queremos que sea una charla ni melancólica ni triste, sino todo lo contrario. Queremos que sea un homenaje en el que conozcamos al Periquillo más cercano, más familiar, más amigo. De hecho, bueno, pues preparando el programa me acordaba de las palabras de mi buen amigo Daniel Cantero en su última intervención en el programa con su narración de Entre la escopeta y el plumín, cuando terminaba diciendo que en la memoria, que es donde se puede hacer el mayor homenaje a un momento, o a un lance, o a un ser querido, o a un amigo, como lo va a ser esta tertulia, porque no hay peor deshonor que caer en el olvido, pues el olvido es desmemoria, y la memoria es galante de la importancia tanto en la historia como en nuestras vidas. Y precisamente por estas palabras tan acertadas hemos decidido reunir a 4 personas muy cercanas a Periquillo, como son, en primer lugar, su hijo, reconocido pintor, Pedro Castro Ortega. Muy buenas, es un auténtico placer el poder contar contigo hoy en el Morral. Hola, buenos días, gracias por vuestra invitación y vuestra amabilidad. Nada, todo un placer y bueno, pues
el que estés aquí hoy de primera mano. Mejor que tú, nadie conocía a tu padre, o sea que, bueno, pues ya... Pues muchas gracias. Ya tendrás tiempo ahora durante la tertulia de contarnos pues innumerables anécdotas que pues eso, que queden en la memoria para siempre. Y también nos acompañan dos muy buenos amigos y realeros que han compartido innumerables jornadas de caza y campo con Periquillo, como son Perico Castejón. Muy buenas, Perico, y bienvenido al Morral de nuevo. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy feliz de hablar de Periquillo porque, como dicen los jóvenes, te da buen rollo hablar de una persona tan excepcional con la que he sido feliz muchos años. Lo seguiré siendo con sus recuerdos, como dices, de la memoria, y permanentemente acordándome de él y echándolo de menos de buena manera por cada cosa que me pueda seguir pasando, porque yo a él le preguntaba de todo cada día. Muchas gracias por invitarme a este programa. Un placer. Y por otro lado también don Régulo Carranza, buen realero. Muy buenas y bienvenido, Régulo. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, vamos. Estamos pasando este tramo que a ver si se pasa pronto. Exacto. A ver si lo pasamos pronto y bien, como yo digo. Pues nada, referente a Periquillo, pues que no tengo más que darle una importancia a ese hombre porque se lo merecía. Un hombre muy querido, muy buen compañero y ¿qué le iba a decir? Que no tengo palabras para, vamos. No te preocupes, que las palabras te las voy a sacar yo ahora un poco más adelante. Vamos a presentar a la persona que completa este póker, nuestra gran amiga Carmen Basarán, presidenta del Real Club de Monteros. Carmen, muy buenas y bienvenida de nuevo al Morral. Buenos días. Mira, en primer lugar decirle a Pedro lo que siento la muerte de Periquillo, saludaros a todos, daros las gracias por estar aquí y deciros a vosotros en la audiencia que yo un poco aquí en esta tertulia estoy como convidado de piedra, porque en realidad poco voy a tener yo que añadir a lo que ellos digan, porque yo con Periquillo he cazado, pero el que más le conocía y yo le conozco mucho a través de mi padre, de los recuerdos que tenía mi padre y lo que mi padre adoraba a Periquillo. Luego yo, que hablo tantísimo en esta tertulia, creo que voy a estar muy calladita, aprendiendo cosas de vosotros. No, pero Carmen, aunque pienses que puedes aportar poco, tú lo has dicho, tú siempre tienes muchos recuerdos de tu padre y tu padre caza mucho con Periquillo, por lo cual... Y de Régulo, a mí me encanta el haber aportado a Régulo a esta tertulia, porque dije, tienes que hablar con Régulo, que Régulo es un libro abierto de sierra y tiene una memoria impresionante y nos va a contar probablemente cosas muy interesantes hoy. Bueno, voy a empezar por Pedro, porque bueno, pues sí que nos interesa saber cómo fue la infancia de tu padre y cómo fueron sus inicios en el mundo del perro y la reala, y cómo recuerdas también tus inicios junto a él, acompañándole. Bueno, pues mi padre era, lo que se dice en el buen sentido de la palabra, un hombre bueno y un hombre enamorado de lo que hacía. Y yo creo que más que un hombre era formaba tan profundamente parte de la naturaleza que era un poco todo. Era un poco árbol porque amaba el árbol, era un poco huerta porque amaba la huerta, un poco perro, era un poco todo, ¿no? Y entonces tenía muchas virtudes, ¿no? Y sobre todo tenía la inmensa virtud de amar. Jamás le oí, por ejemplo, decir tacos, hablar blasfemar, mal. porque muchas veces los que somos de campo y los que nos hemos criado en el campo, sí, pues a veces con los animales se blasfema, se insulta. Sí. Jamás le oí de insultar a un perro, porque le había hecho una faena, por lo que sea, ¿no? Entonces yo aprendí sobre todo muy buenas formas. Y luego era un hombre muy familiar, y al mismo tiempo muy universal, porque es un hombre que jamás pisó una escuela, y sin embargo él aprendió a escribir cuando era pequeñito, pues cuidaba cabras en su pueblo natal, y por las noches, pues cuando se quedaba solo en la majada, y mis abuelos le mandaban a un hombre que era ya bastante mayor para que se quedase con él por las noches, y este hombre sabía escribir y le empezó a enseñar a escribir, y así empezó a escribir hasta tal punto que luego llegó a escribir poesía, ¿no? Sí, de hecho, bueno, tiene ahí su libro. Claro. Y bueno, del Monte. Sí. Y era un hombre profundamente enamorado de la naturaleza, Y cualquier agresión a la naturaleza, desde el animal hasta el ser humano, para él era un sacrilegio, ¿no?
Entonces todo eso marca, en este caso en los hijos, una manera de comportamiento, de respeto y de admiración. Y luego era también un incansable trabajador. Me daba igual el día, la noche. Muchas veces mi madre estaba ya haciendo la cena, ya con la mesa puesta, y mi padre ya de noche seguía en el corral haciendo cosas, y decía a mi madre, pero ¿por qué? Pero si no ves nada. Y es que daba igual, veía por la mañana, por la tarde, por la noche, siempre, ¿no? Siempre había algo que hacer. Realmente... Creo que su tiempo estaba absolutamente dedicado a vivir en lo que él entendió por vivir. Realmente lo que dices sobre todo yo creo que hay un aspecto importantísimo que es el tema de los valores, cosa que hoy en día muchos se han perdido, ¿no? Y creo que tu padre, pues el que la ha conocido, yo particularmente no le he conocido, pero sí he leído, he sabido pues a través de muchas personas de él, te das cuenta de esos valores de esas gentes de hace de principio de siglo pasado, que se valoraba la vida de otra forma totalmente diferente. Totalmente, era muy desprendida la vida. Tanto a Perico, a Carmen y a Regulo os voy a preguntar, pues ¿cómo recordáis vuestro primer día de caza en que coincidisteis con Periquillo? Pues mira, yo el recuerdo que tengo de Periquillo más antiguo fue en Cabañeros, hace muchísimos años. Un día que hacía malo, y entonces entró por nuestra mano y yo era niña, y se paró allí con mi padre a hablar. Y tanto estuvieron hablando que es que perdía la mano, y ya uno de los guardas, Periquillo, cállate hombre, que estoy aquí con don Paco, y ya al final venga Periquillo y tal, porque se liaban los dos a hablar y era impresionante. Entonces me chocó muchísimo cómo se podían estar abstraídos charlando los dos y olvidándose de los perros, de la montería y de todo. Perico. Pues mira, yo lo conocí cuando mi primer año de Reala, que yo tenía un desastre de Reala, eran 20 perros, todos de su padre y de su madre. Pero ya había oído yo hablar muchísimo de Periquillo y de la Reala Valdueza, y cuando coincidí con él me asomé al camión y me quedé impresionado de los amastinados que tenía. Me quedé loco, ¿no? Y venga a dar vueltas, daba tantas vueltas al camión que hasta Periquillo decía, joder, este chaval que está mirando tanto, ¿sabes? Y hice una gran amistad ya desde ese día, vio que a mí me gustaba mucho, hice una gran amistad con él. Luego cazando en el monte me quedé alucinado de esos perros poderosos, y a partir de ahí empezó una amistad maravillosa donde me ha estado ayudando toda la vida. Sí, de hecho, por ejemplo, en su libro de Ecos del Monte te tiene presente y, siempre te ha tenido casi como un discípulo, ¿podríamos decirlo así? Sí, claro que he sido un discípulo, lo he sido toda la vida, toda la vida lo he sido de él. Y para mí ha sido un segundo padre. Mi padre se murió cuando yo tenía 26 y él me ha tratado siempre como si fuera un hijo. Yo he estado en casa de Periquillo 8 días seguidos cazando, porque antes las carreteras eran distintas, y él me tenía ahí en su casa, me daba el corral, me daba todo, me ayudaba. Para mí ha sido un segundo padre y yo siempre estaba aprendiendo de él. A veces in situ, con él, acompañándole, y muchas preguntándole todo por teléfono y sin parar. Sí. Régulo, cuéntanos tu experiencia, la primera vez que recuerdas que coincidiste con Periquillo. Pues la primera vez en tema de monterías, pues cazaba mucho con él en el roleo de Romanones, y cuando teníamos que ir con los perros acollados durante 3 horas para la suelta, porque entonces no había vehículos, el hombre iba a caballo y nosotros íbamos con una furgoneta que teníamos vieja, y salíamos de la casa del roleo a las 8 de la mañana y regresamos de noche. 3 horas con los perros acollerados, que hoy ya no se estila eso, ni saben tampoco a andar los perros acollerados. Sí los he visto, los de los Valduezas, que los tienen bien adiestrados,
Pero ya, de eso queda muy poco, ¿sabes? Ninguno. Sí, porque es otra de las cosas que ha cambiado mucho. Antes, por ejemplo, bueno, pues hablando un día con Carmen, por ejemplo, pues ya nos decía que antiguamente pues se daba una mancha, se cazaba una mancha cuando estaba buena, no cuando se marcaba en el calendario, sino bueno, pues a lo mejor podía ser de un día para otro, precisamente. Y luego pues también ha cambiado tanto el tema de eso, pues para llegar a las sueltas, pues hoy en día pues tienes los camiones que subes hasta arriba, pero antiguamente es lo que estabas diciendo tú, que había que ir con los perros acollerados a caballo hasta donde llegabas, a lo mejor tardabas 3 horas y luego soltar, recoger y volverte, o sea que era una caza totalmente distinta. No, pero que los perros no íbamos a caballo, íbamos a pie. Claro. Desde la casa. Sí, a eso me refiero, que no existía el tema de subir a la suelta con el camión. Y normalmente, pues claro, cuando yo cazaba con Periquillo, pues cazamos, pues a lo mejor no ese follón de realas que meten hoy. Cuando más se monteaba, por ejemplo, eran con 6 o 7 realas, 8, ¿sabes? Y salía todo bien. Sí, claro. Porque, Perico, también lo dices tú muchas veces, no es necesario meter muchas reglas, sino perros que cacen bien. Exactamente. Y hacer las cosas en condiciones. Sí, regalas las justas. Pues abundando de Periquillo, que ha hecho una definición muy buena y del aspecto humano, su hijo Castro Ortega, y yo diría que Periquillo es la persona con más talento que ha habido para los perros, de tal manera que si el mundo de las realas fuera comparable o tuviera la difusión que tiene el fútbol o que tiene el tenis, Periquillo sería un Maradona, Periquillo sería un Nadal, porque ha sido la persona en este oficio que sobremanera el mejor de todos, entendiendo los animales, la persona con más talento. Y el mundo de la reala tiene menos difusión, pero para que nos demos la idea de lo importante que ha sido él. Luego, lo ha dicho Pedro Antonio, trabajador incansable, honesto, una persona honesta, íntegra, y lo ha comentado Régulo, muy generoso con todos, ayudó a todo aquel que se lo pidió, a todos los ayudó, y de hecho la sangre de Valdueza está en muchísimas realas, y es porque él pues ha contribuido con sus compañeros a darles esa sangre si lo creían oportuno, y a cruzar perras, a dar cachorros, etcétera. La recoba, como estáis hablando del Marqués de Valdueza, la recoba de Periquillo, el de Valdueza, fue en gran medida obra suya y del padre del actual marqués. ¿Cómo eran esos perros y cómo logró Periquillo lograr aquella raza que hoy, bueno, pues está reconocida y, bueno, no sé si como raza dentro del Real Club Canino? Pero Antonio, te toca. Yo no, vosotros sois más expertos que yo, estoy más distante que vosotros. Pero bueno, yo creo que yo recuerdo cuando era muy pequeñito que los perros eran bastante desiguales, pero él no paraba de investigar para unificar. Me acuerdo de nombres y de perros maravillosos como el Taramales, que lo mandaron en tren desde la Zagala, no sé dónde, lo mandaron en tren y yo era muy chiquitito, fuimos a recogerlo a Ciudad Real y era un perro maravilloso, grande, con unas pintas en la piel, ¿no? Y yo creo que ahí empezó un poco su investigación a unificar un perro, a sacarle sobre todo cualidades. La belleza quedó, yo creo, en un segundo término porque le costó más unificar lo que es unificar la piel o la belleza del perro, pero intentó, yo creo, desde el principio que fuesen perros buenos, cazando buenos. Sí, que no se fijaba tanto en la estética, sino en que fueran perros valientes. En principio sí, en principio era así, porque en el fondo él decía siempre que la caza no era para matar reses o para demostrar lo bueno que soy, sino para que todo el que participase de la caza, desde el señor del puesto hasta el perrero, disfrutasen de la caza. Y para eso tenía que conseguir perros que hiciesen disfrutar a todos. Y era muy bonito. De hecho, desde muy pequeñito siempre estuvo vinculado al perro, a los perros, y tenía un trato especial con ellos, tenía una sensibilidad especial con ellos. Sí. Vamos, de hecho, tanto Régulo como Perico os sentiréis muchas veces identificados como perreros
con Periquillo a la hora de ese trato, de ese sentimiento, de ese vínculo con los perros, ¿verdad? Sí, en mi caso es mi ejemplo y me siento absolutamente identificado. No le llego ni al talón, pero lo que sé y lo que hago y el cariño que tengo a los perros y la obsesión y las ganas de estar con ellos y de cuidarlos, me lo ha transmitido él. Le copio en las cosas y me van saliendo bien porque lo he visto en él. Periquillo tuvo el acierto de fijarse, como dice Pedro Antonio, que estaba investigando, de fijarse que los mastines aportaban valentía y resistencia que no la tenía el podenco. Y que el podenco aportaba olfato, que tampoco lo carece el mastín, la ligereza y la jipa. Y hizo el cruce y acertó absolutamente. Entonces, esas fotos que vemos de Periquillo rodeado de 40 mastinados, más bien cerca de mastín, preciosos, que luego en el monte eran tremendos y que jipaban con dicha, pues eso, y a partir de ahí, ya él, con esa reala que cazaba como los ángeles, ya fue haciendo poco a poco una línea que no perdió en absoluto las cualidades y que es la raza que está reconocida en este momento, la raza Valdueza, como perro de montería. ¿Qué mezcla de, aparte de mastín, con qué mastín mezcla la raza de Valdueza? Mastín, básicamente mastín y podenco y un poco de grifón y bernés. Para el rastro. Sí, a última hora tocaron con un poco de grifón y bernés, que lo que potenciaba la tenacidad en la persecución y potenciaba la dicha, el ladrar a la caza cuando la perseguían. Y esa es la línea que hay ahora mismo. Régulo, ¿y tú con tus perros qué recuerdos tienes? Con mis perros, pues, ¿qué recuerdos de tener? Pues que me encantaba y aprendía muchas cosas de Periquillo. Además, coincido con lo que ha dicho su hijo, que recuerdo yo del perro ese que Taramales. Sí. El recuerdo del perro y la reala de Valdueza, donde entraba, había una alegría por la lengua que tenía y la forma de montear. Y además, el perrero, si eso daba gusto, y parecía un canario en la sierra. Bueno, había una cosa importante y era su caracola. Su caracola, exactamente. Que era pequeñita y sí. no había nadie que la tocase nada más que él, porque otros llevaban caracolas más grandes que son más fáciles. También yo no sé cómo hacía para así, no sé cómo hacía para tocar con ese gorgojeo que hacía con la caracola así. También la tengo yo pequeñita como la de él, y la conservo de mi padre. Qué bueno. Carmen, ¿tú qué recuerdos tienes ya no solamente de Periquillo, sino que te haya transmitido tu padre de alguna anécdota? Pues mira, mi padre comentaba de Periquillo esto de la inteligencia natural, sí. Que mi padre lo valoraba muchísimo, muchísimo. Y entonces, ese día precisamente que estuvo tanto rato hablando con él allí en la Cuerda del Rey Cabañeros, y luego cuando se fue me hablaba de Periquillo y porque habían estado los dos recitando poesías allí, que yo decía, bueno, estos tíos se han vuelto locos. Bueno. Aquí en media Montería recitando poesías, y me decía mi padre, fíjate la inteligencia natural que tiene Periquillo, que en alguna tertulia que hemos tenido en el campo repentiza, y yo fue la primera vez, me hizo gracia lo de repentizar, y es que resulta que tenía tantísimo ingenio poético, sí. que él era capaz de hacer una coplilla sobre la marcha, y mi padre también, y entonces por eso estaban los dos allí entusiasmados, ¿sabes? Y luego otro recuerdo que tengo de Periquillo fue que además para el club al que yo represento, Real Club de Monteros, es un orgullo enorme, es que Periquillo Valdueza fue el primer premio personalidad venatoria que dimos en el Real Club de Monteros. O sea, cuando muchas veces se nos tacha de elitistas, de no sé qué, no, el primer premio que dimos el Real Club de Monteros fue a Periquillo Valdueza, y recuerdo perfectamente la ceremonia y él se sintió queridísimo y además de verdad, porque es que todo el mundo, todos los monteros, él tenía gran respeto por los monteros, que eso es muy importante, porque muchas veces ahora los perreros lo ves que, bueno, pues que no, y sin embargo Periquillo siempre tuvo un enorme respeto por los tenía monteros. Tenía respeto por todos, incluso por los que lo hacían, incluso por los que lo hacían mal,
Sí, yo creo que sí, es que era un hombre sensacional. Y entonces, pues eso es lo que mi padre me transmitió a mí, pues esa inteligencia natural que tenía Periquillo y esa cantidad de valores humanos que tenía, porque era un hombre que estaba siempre contento, siempre sonriente, no se enfadaba jamás. Y había días que, pues eso, que le mataban un perro, le mataban 2 perros, y allí acudía Periquillo y se puede decir que disgustado, pero jamás, como decía antes su hijo, sin una mala palabra y sin un mal gesto. En referente a lo que has dicho, Carmen, de pues eso, que recitaba esas coplillas, a lo mejor así, que pues es inteligencia natural, cuando tú te lees a lo mejor el libro de Ecos del Monte, te lo lees como si estuvieras cantando, es como una canción, porque tú vas aparte de que la parte final del libro son poesías, dedicadas pues a diferentes personalidades, a diferentes grupos. Cuando va narrando la historia de su vida, o cuando narra lances, o cuando narra momentos, tú lo lees y es como si lo estuvieras cantando. No sé si eso os ha pasado a vosotros. Sí, es verso. Sí. Es como, pues eso, como lo que decía Carmen, como una coplilla. Y en referente al libro, también, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero Periquillo ya dejaba entrever algunos problemas que ya se empezaban a vislumbrar la montería ya en aquella época, pues como el tema de seguridad, el tema de los jóvenes monteros, el relevo generacional, o determinados personajes que entraban en el mundo de la caza de la reala por el postureo. Sí, se aprecia, lo toca él, sí. Se aprecia que ordenillas que se inician con la comercialización de la caza y ahí empezaban así. Yo, es una cosa que muchas veces pensamos que solamente es de esta época o de 20 años para acá, pero realmente te das cuenta que problemas en el tema de la seguridad, por ejemplo, de la caza, porque él llevaba tan mal el tema, pues eso, de que la gente disparara a las manchas sin ver, o incluso cuando se disparaba a un perro pensando que era un jabalí, no por confusión, sino por negligencia, ya existía ese problema y él lo llevaba muy mal. Sí. La verdad que una cosa que nos ha dejado Periquillo a todos los perreros es la búsqueda de tener una buena reala. Él daba ejemplo de que sus perros cazaban muy bien. Y luego daba ejemplo, lo veíamos todos, que los perros cazaban muy bien. Todos le queríamos imitar. Y luego nos enseñó que se puede tener una reala que cace muy bien y además con una línea. Eso se tardan años, pero si te das cuenta ahora muchísimas realas, la mayoría... Por ejemplo, la tuya. Tiene una buena línea. Bueno, yo lo tuve más fácil, porque como Periquillo, con el permiso de Matías de Valdueza, me daba un montón de perros, me daba un montón de cachorros, ya al final todo lo que salía blanco y negro, pues me lo pasaban a mí. Claro. Entonces, yo por eso lo tuve más fácil, pero él ha enseñado que hay que trabajar para tener una buena reala, que cace en el monte y que sea bonita. Y eso ha quedado en el espíritu de todos los perreros. Sí, es que él tenía, como yo me dedico al arte, y el arte tiene mucho de estética, él tenía una necesidad estética también. Y eso lo transmitía a la reala, claro. Pero eso yo creo que es también ese sentimiento de cariño, de amor hacia los animales, porque, por ejemplo, el verlos todos iguales, a mí me pasa, por ejemplo, con el ganado. O sea, hay ganaderos pues que a lo mejor tienen vacas avileñas, las tienen limusinas, charolesas, las tienen retintas y van mezclando y tal. Pero cuando tú mejor ves una ganadería entera de limusinas, por ejemplo, del mismo color, la misma fisiología, bueno, pues es un orgullo, es decir, mira, es una belleza, o sea, es admirar algo bonito. Sí. No es que no sea bonito, a lo mejor, yo que te puedo decir, una reala que tenga los perros desiguales, porque bueno, pues para tener un perro de rastro, para tener perros de agarre, para tener, a lo mejor no lo puedes encontrar todo en un animal solo. Entonces, bueno, yo entiendo que se vayan mezclando, pero cuando tú lo consigues, como lo consiguió tu padre con los Valdueza, o por ejemplo Perico con sus urracos, pues y otros muchos también que los hay, pero yo creo que es digno de admirar. Sí. Mira, si la estética que decía Pedro Antonio, la estética se ve en el tipo de perro que hizo. Fue el primero que empezó a cortar orejas y rabos, de marcar la MV. Eran perros que destacaban por estética. Imagínate, si hubieran sido malos, hubiera sido un desastre, porque destacaban tanto por lo bonitos que eran, que hubiera sido desastroso si hubiera sido una reala
malísima. Entonces él llevaba la estética también en todo. Y una cosa que llevaba muy mal también tu padre, Pedro, era la transformación del hábitat. Él fatal, lo llevaba fatal. Lo llevaba muy mal, la transformación del campo, el que él había conocido, como tú has dicho, él tenía ese vínculo con la naturaleza, con lo salvaje, y que, bueno, pues que él se daba cuenta que poco a poco iba desapareciendo, y que en el libro lo dice muchas veces, que algún día la naturaleza, el mundo, nos los va a hacer pagar, y que todo volverá a la normalidad. Y yo no sé si cosas como las que están pasando ahora son el mayor ejemplo. Si en el fondo no hay los grandes ecologistas que hoy, por muy grandes que sean y por mucho que amen el arte, nunca llegarán al amor que tiene este tipo de personas, ¿no? Estos han sido los verdaderos ecologistas. Mi padre no cortaba una rama de un árbol por cortarla nunca. Con conocimiento siempre. Con conocimiento siempre, y siempre respetando todo. Por ejemplo, lamentaba mucho que los ríos, que ya no hubiese riachuelos, que no hubiese ríos pequeños, que no se pudiese ver como cuando éramos pequeños el agua directamente de los riachuelos. Eso le hacía mucho daño. Sí, y al agua le daba mucha importancia. Muchísima, sí. Mucha. Bueno, realmente, pero porque es que las personas de campo, que vivimos del campo, somos conscientes, yo hablaba antes con Perico, la buena primavera que está viniendo este año y la importancia que tiene el agua para todo. Hablábamos de la cobertura vegetal para la protección de los animales, la cobertura vegetal para forraje para los animales, o sea, todos los pozos, todos los ríos subterráneos, todo se recupera, y es que el agua es la vida, sin agua es que no hay. Entonces yo creo que tu padre era consciente de ello y por eso le daba tanta importancia al agua. Sí. Yo de hecho he heredado mucho de él para mi profesión, es decir, en mi trabajo no hay un cuadro donde no haya un animal o donde no haya agua. Claro. Sí. De hecho, el otro día, uno de los cuadros que me has mandado, que has pintado durante esta época de confinamiento, se ve un río perfectamente. O sea Sí. Se ve un río donde bajan las almas que estamos perdiendo en estos días. Y otra cosa también es que, bueno, pues como bien has dicho, Pedro, tu padre no pudo ir a la escuela, pero eso no significaba que no tuviera conocimientos y esa inteligencia natural de la que hablaba Carmen, que muchas veces dejaba asombrados a propios extraños, como ejemplo cuando operó a uno de sus perros, de los Valdueza, haciéndole el injerto del tendón y salvándole la vida cuando el resto de las personas ya le daban por perdido, le habían sentenciado a muerte. Sí, y es que le he visto cosas. Claro. Yo le he visto de sacar tripas a un perro y entonces él colocarlas encima de unos plásticos, que siempre llevaban plásticos o algo así, una lona, y colocar, limpiárselas, y daba igual, había estado muchas horas cazando, el resto de los perros pues estaban ya recogiendo y tal, y él seguía allí con sus perros, desliándole las tripas, metiéndoselas y cosiéndole. Y 15 días después el perro estaba vivo. Cuando lo lógico casi de otras personas hubiera sido pues sacrificar al perro, ¿no? Y él nunca quería sacrificar a un perro, nunca. Perico y Régulo, vosotros, bueno, pues lo habréis visto eso también muchas veces, ¿no? Cómo trabajaba en el campo por y para sus perros, Periquillo, y bueno, supongo que lo habréis llevado, y tú, Perico, lo seguirás llevando a cabo cuando cazas. A mí me enseñó Periquillo que la labor del podenquero, que la labor del perrero, es tan importante en el monte como en el corral. En el monte echando los perros para adelante, voceando, como decía Régulo, echándolos para adelante, y en el corral estar todo el día haciendo cosas para ellos, cuidándolos para ellos, no tener pereza. Él me decía, no hay que tener pereza, y lo demostraba. Pues cuando todo el mundo está cansado, pues él estaba cosiendo el perro, que a lo mejor podía dejarlo y coserlo en la casa. No tenía pereza para nada, no tenía pereza para buscarlos. Antes de dejarse un perro, yo le acompañaba a él hasta las 2 de la mañana, hasta que aparecía el perro con un campanillo, y oíamos el campanillo ya llegando, nos poníamos contentísimos. Y luego, para volver a la perrera, cuando se ha acabado de montear, los perros tienen que estarse en la perrera, comidos ya y descansando. Y luego, ya si quieres te metes en tertulia. Ahora algunos, no todos, pero algunos, pues se quedan de tertulia, los perros han cazado, están cansados, en las primeras días de montería ni han bebido, pero ellos están ahí en un bar tomando copas hasta las 8 o 9 de la noche. Eso no puede ser. Y Periquillo no tenía pereza para nada, eso me lo transmitió. También el que hay que educarlos sin violencia. Hay que hablarlos a los perros y conseguir las cosas sin violencia, sin un castigo. Hay que saberlos
hay que saberlo manejar, y todo eso me lo enseñó Periquillo. Incluso no descartar, porque a veces mucha gente descartaba a algún perro, y él nunca descartó a un perro hasta que no era ya imposible, ¿no? Sí. Bueno, tenía tanto talento que lo veía de lejos, porque sí. Yo recuerdo de tu padre, con viendo los cachorrillos recién nacidos, que él les medía lo que había de la rodilla al pie, lo que había en el fémur, lo que había, y decía, mira, estos 3, no sé cuántos, y ya sabía cómo iban a ser de churas, y luego, con mes y medio de cómo se movían en el corral, ya sabía cómo, y es que acertaba siempre de cómo iban a ser los perros, siempre acertaba. Era un observador total. Y todo esto, ¿cómo no le dio a tu padre por dejarlo plasmado, dejar como un manuscrito para el buen perrero, por ejemplo, para el buen realero? Porque es una pena que todos estos consejos, toda esta sabiduría, no perderse, porque al fin y al cabo, bueno, pues se puede ir transmitiendo, pues claro, poco a poco, pero de generación en generación, pero al final la esencia se pierde y a lo mejor no estaría mal, bueno, pues a lo mejor, pongo un ejemplo, que ahora mismo con la ayuda de Perico, por ejemplo, pues escribiera algo así en referente, pues el cuidado de una reala desde que nacen, todas esas informaciones. Pues eso queda en el tejado de Perico, ya sabes, Perico. Pero en el libro se ve mucho, Sí. En el libro de Ecos del Monte, ahí se ve mucho de la persona, del ejemplo que hay que seguir, de la filosofía de él tratando los perros, ahí se ve muchísimo y se aprende. Un cazador aprende mucho y un realero aprende mucho de ese libro, pero cualquier persona con interés intelectual aprende muchísimo de vida, porque da un ejemplo de vida en cada capítulo, está dando un ejemplo de vida. Claro, no era un científico, era un experto sí. en lo directo, ¿no? Régulo, yo no sé si estarás de acuerdo, pero algo que sí que hacía Periquillo era trabajar con los perros, como él dice, no lo hemos estado hablando, había noches que ni dormía por estar con los perros, y bueno, pues los perros, como se hacen buenos, es sacándoles al monte, cazándoles, y él se pasaba muchas noches y muchos días cazando con ellos. Yo coincido en 2 cosas que ha dicho Pedro Castrejón, referente a que ha actuado con Periquillo buscando perros. Yo también he actuado, le he ayudado, porque yo llevaba un todoterreno y el hombre pues no podía pasar con el camión. Y en otras cosas, fíjese, la historia de Periquillo, cuando echó la reala don José Ramón Mora Figueroa, le encargó a Periquillo que se le hiciera, y fue el que fundó la reala de Mora Figueroa. Sí. Periquillo. Era un hombre muy eso, todo el mundo lo apreciaba, lo queríamos, y que hemos aprendido mucho de él. Le tendremos siempre en el recuerdo. Régulo, ¿verdad que siendo el número 1 y admirado por todos, ¿verdad que no creaba envidias? Pues no. Nadie. Con todo el mundo se llevaba bien, con todo el mundo no le veías nunca enfadado, y no, esa fue su vida. Nunca. Era un hombre enamorado de todo, ¿no? Entonces él, yo creo que no tenía tiempo ni para enfadarse, porque estamos hablando de los perros, que era su verdadera profesión, pero luego él tenía colmenas y era incapaz, por ejemplo, de sacarle más miel de lo que debería, para aprovechar más, porque la colmena tenía que vivir, y vivir bien. Él tenía huerta y no había un surco de la huerta que no fuese el resto, porque pues, tenían que ser el resto. O sea, era un hombre enamorado de lo que hacía, y eso se veía mucho en su profesión, que era, claro, el perro. No, pero ahí se ve que era un verdadero amante de la naturaleza. De la del naturaleza, campo. sí, totalmente. Y eso se demuestra en el respeto que le tenía. Sí. El respeto que lo tenía. Porque, bueno, pues, y yo creo que cuando uno tiene una infancia dura y difícil, como la que tuvo tu padre, luego eso te marca en el resto de la vida y te hace valorar las cosas mucho más. Claro. Porque, bueno, pues ya sabemos, tu padre nació en 1900, a principios del siglo, ¿no? 1925, por ahí nacería. 26.
le pilló la guerra, época difícil, la posguerra, momentos en los que, bueno, pues la única manera de subsistencia pues era muchas veces la ganadería y la caza y el campo. La caza, él siempre dice lo mismo, la caza le salvó la guerra a ellos. A Regulo y a Perico, ¿cuántas noches habéis compartido con Periquillo previas a días de caza? Muchas Regulo, noches. tú primero. Muchas noches. ¿Y qué recuerdas de esas noches? ¿Cómo las pasabais? Pues muy bien. Contando las aventuras del día de la montería y una cosa, que ¿cuántas noches habremos dormido en una colchoneta de paja? ¿Cuántas noches? Y no me da vergüenza decirlo. Por supuesto. Tanto él, como yo, como mi padre y como todos los perreros que andábamos entonces. ¿Y tú, Perico? Pues fíjate, yo, como lo conocí cuando yo tenía 18 años, que es cuando empecé la reala, que ya llevo 47 con ella, yo tuve la suerte de cazar muchísimo con él. Y siempre, como cazábamos en la misma zona, pues yo acababa en su casa y me iba a dormir el día antes, y ahí Periquillo y Feliciana me trataban como si fuera un hijo, y eran conversaciones amenas de maestro al que estás escuchando embobado y hablando de perros, y yo todo el día en el corral y enséñame, era un coñazo para Periquillo, y enséñame y ve esta camada y este cachorro, y cómo lo has hecho, y cómo es este cruce, y por qué has hecho esto, y eran todos recuerdos de cariño, de aprendizaje, de estar a gusto, de bienestar, de sentirme recogido, protegido, porque tenía el maestro que me resolvía las cosas, y de mucho amor respecto a mi persona. Para mí cazar con Periquillo era un plus, ya podía ser la montería buena o mala, para mí lo importante era estar a su lado, y siempre procuraba, si eran amigos míos los que daban la montería, soltar a su lado. Yo quería soltar a su lado. ¿Cómo ha cambiado, para verle a él? ¿Cómo ha cambiado la montería de cuando monteabais a lo mejor hace 40 años, vamos a ponerle, en el apogeo de Periquillo a hoy, por ejemplo? Una cosa que seguro que ha cambiado es el tema de los jabalíes. Antes no había tantos como hay ahora. ¿Eso a los perros les hacía cazar de forma diferente? Sí. Bueno, entonces, pues había menos caza, como dice, menos jabalíes, y los perros, pues eso, estaban más duros que están hoy, porque se cazaba más. Por ejemplo, nosotros estamos cazando toda la primavera de ganchos y eso. ¿En primavera cazabais en ganchos? Sí, hasta últimos de mes de abril, pues todos los fines de semana solíamos cazar, ¿sabes? Ganchos autorizados, claro. Sí. Y entonces, pues eso, y los perros, otra cosa, que los perros, yo me acuerdo con Periquillo, que salía a caballo y los perros estaban duros. Salían, a lo mejor iban a montear al roleo de los manones, iban a caballo todo el día andando, y otro día pues a cazar, estaban listos. Y sin embargo, pues ahora es muy diferente, ¿sabes? Los perros, cuando empiezas a cazar en el mes de octubre, como no los hayas sacado, hay muchos problemas con los perros. Antes no los había, ¿sabes? Porque los perros andaban, se movían, se sacaban a collado con el caballo, iban a la montería, la mayor parte iban a caballo, y los perros pues estaban duros. Antes se cazaba con mucho menos perros, a lo que ahora se da con 20 regalas, antes se daba con 4 regalas buenas. Eran perros buenos, duros, como dice Regulo, eran perros buenos porque cazaban en la escasez. Y cuando hay poca caza, el perro se hace bueno, porque la tiene que encontrar y perseguirla. Y eran persecuciones muy largas para forzar, porque tampoco había cortaderos. Eran perros muy buenos. Ahora es otra cosa. Ahora hay que sacar 300 bichos en 3 horas. Ahora tienen que estar preparados, como dice Regulo, porque si no, los primeros días es un desastre. Y luego van cogiendo una forma que acaban siendo atletas, porque el esfuerzo es máximo. La pena es eso, que se desluce porque se meten muchas más realas de las que se debería, y los perros cuando hay muchas realas no cazan bien, se cruzan los rastros y se pierde el espectáculo de ver una reala desplegada, abarcando todos los terrenos, del sopía la cuerda y los perros acosando y jipando. Han cambiado las cosas, ni es mejor lo de ahora ni lo de antes. No, es diferente, es una caza diferente, porque hoy en día pues la abundancia de caza mayor que hay no se puede comparar a la que había antes.
no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues también en ese sentido los perros van evolucionando. Igual que supongo que habrá evolucionado, en este caso, a mejor el mantenimiento, por ejemplo, de los perros. Antes mantener una reala sería mucho más complicado que mantenerlo ahora. Me refiero por medios, alimentación. Antes no existían los piensos que hay hoy en día. Mira, yo recuerdo, y eso Pedro Antonio lo recuerda mejor que yo, Periquillo hacía maravillas para sacar a los perros adelante. Le traían pan duro y para que cundiese mucho más, él lo machacaba. Y estaba todo el día machacando el pan duro. Sí, hacía como una harina, ¿no? Eso es. Sí. Machacándolo, luego lo mezclaba con lechina, lo mezclaba con otras cosas, y ahí los iba sacando. Sí. Recuerdo cuando yo cazaba con él, cazábamos en la Zagala, cazábamos 3 días, y se mataban bastantes reses, y después de recoger, él se tiraba todo el tiempo cogiendo los corazones, los hígados, y lo que desechaba el carnicero para dárselo a su reala esa tarde y que se pegaran un atracón de carne y estuvieran fuertes al día siguiente. Sí, de hecho, también... el matadero de Piedrabuena, todos los despojos se van todos los días a parar a las perras de mi padre. Claro, él hacía maravillas para que eso nunca tuvo el pienso compuesto. Claro. Pero, joder, se las apañaba y sacaba muchísimos cachorros adelante. Había unas cosas que Regulo se acordará, que me parece que se llamaban chicharros o algo así, que era una especie de pastilla gigante que venían prensadas, sí. Y luego había que cocerlo, sí. Exactamente, y lo revolvía con pan. Sí, También cogía tu padre, pues tenía una furgoneta y recogía lo de los mataderos, por ejemplo, en Fortuna también iba, y lo recogía y se lo cogía a los perros y los mataba así. Un hombre que se sacrificaba por sus animales, por sus perros. Para ir finalizando, chicos, me gustaría que cada uno nos contaseis un momento, una anécdota con la que os quedéis de Periquillo, algún momento que hayáis vivido junto a él que os haya marcado. Yo, si queréis, podemos empezar por Pedro, porque bueno, pues al ser su hijo, pues tendrá innumerables recuerdos, innumerables momentos y a lo mejor lo tendrá más fácil para elegir uno. Pues uno hay muchos. Bueno, pues los que quieras entonces. Recuerdos así como que se te han quedado grabados fueron las primeras veces que yo fui con mi padre, ¿no? Y era claro, yo era un crío. Y entonces, cuando me separaba 50 o 60 metros de él, pues me perdía, ¿no? Entonces, los primeros días que salí con él fue una aventura como si fuese a África, igual, ¿no? Entonces, siempre estaba voceando. Cuando iba con él, voceaba más frecuentemente para que yo supiese por dónde iba, ¿no? Y entonces yo me sentía como los pollitos de perdiz, claro, en ese momento, siempre pendiente, más que de la casa, de su voz. Y eso se me ha quedado muy grabado. Bueno, realmente a los perros es igual, les pasaría lo mismo. Sí. Para ellos su guía era la voz de tu padre. Claro. Sí. ¿Y algún momento más que recuerdes con cariño y que te haya marcado? Pues la primera vez que maté un jabalí, por ejemplo, ¿no? Que me dejó de matar un jabalí con él, ¿no? Que me daba mucho miedo y entonces pues él me enseñó cómo meterme por detrás, hay una cosa que me enseñó ese momento que yo se me quedó grabada, y es que me dijo: nunca des un golpe o pegues a un perro que esté agarrado a un jabalí. Nunca. Porque puede ser tu perdición, ¿no? Entonces eso se me quedó grabado como diciendo: no te sobrepases por intentar matar un jabalí, no sé, apartar a un perro que le está sujetando la oreja, ¿no? Sí. Y eso fue una anécdota también bonita. Perico. Pues mira, yo tuve una anécdota con él que me enseñó mucho y pasé mucho miedo. En una montería ya habíamos terminado y llegaron 4 o 5 perros heridos del Soto y pensábamos que era un cochino que había estado herido, pero que los perros habían rematado, estaban en malas condiciones ya, y Periquillo, vamos a buscarlo, se va a quedar este cochino aquí, vamos a buscarlo, me voy contigo. Y nos fuimos con varios perros, entre ellos los que estaban menos heridos, pero que nos iban a llevar al sitio. En efecto, pues llegamos, pero el cochino no estaba muerto, estaba herido, pero con mucha vida. Y el cochino era un rinoceronte de un tamaño tremendo, ¿no? Y claro, pues los 4 o 5 perros,
no lo acababan de apresar y no era fácil. Y entonces el cochino Periquillo se quedó fijo en Periquillo y me dijo, aprovecha tú ahora que está fijo, sentado él de riñones, aprovecha que está fijo. Me dio la clase ese día in situ, móntate a caballo encima de él, cógelo con la mano izquierda de los pelos del morrillo y métele la puñalada. Y así lo hice, pero fallé. Fallé el golpe, fallé estrepitosamente, un desastre. Luego lo he aprendido, pero un desastre. Y el cochino se dio la vuelta y me dio un viaje en las botas, que son esas botas que había antes, que usan más los monteros que los perreros, porque luego no valían para el perrero, no valen. De esas botas altas, sí. Me dio un viaje y me echó para atrás y un perro suyo, que Pedro Antonio se acordará del cara sucia, un mastín suyo, al revolverse y echarse para atrás, lo agarró de los testículos y lo paró. Total, que hoy otra vez ya se vuelve la gresca con los perros. Y Periquillo me dijo, vete a la casa a buscar a Manolo, el conductor del camión, y que venga aquí con unos cuantos perros. Yo corriendo tardé, y ahí tardamos, entre que fuimos y venimos, tardamos a lo mejor media hora. Pues ya se las había apañado él, jugándose la vida, porque luego se metió el marrano, se fue un poquito a un zarzal, y había ahí unas troneras que no había manera. Y entonces él, desde fuera del zarzal, nos contó, lo citaba, y en algún momento que pegó el envite, se abrochó a él y lo mató. Y cuando llegamos, que ya habíamos soltado toda la reala, ya estaba Periquillo con el cochino muerto, jugándosela. Y el montero, que era un asturiano, el cochino tenía unos colmillos impresionantes, dijo, estos colmillos son para Periquillo, el cochino, el mérito lo tiene Periquillo. Y eso fue una anécdota para mí maravillosa, donde aprendí desde cómo hay que entrar a matar a un cochino, desde lo que no hay que hacer, y la valentía que tiene que tener un perrero. Régulo habrá pasado mil cosas, porque se pasa mucho miles a veces, la valentía que tiene que tener un perrero para ayudar a sus perros a resolver la situación. Luego otra también más simpática. Periquillo le encantaban las colmenas y tenía muchas colmenas en Ciudad Real y las llevaban en verano a Ávila. Y ahí para castrarlas, para sacarle la miel, echábamos 3 días en Ciudad Real y 3 días en Ávila. Íbamos amigos, iba Pedro Antonio, iba su tío, iba su cuñado y nosotros, a ayudarle. Y el día que llegamos a Ávila, ahí dice, vamos a poner unos cepos para comer unos conejos y así mañana los guisamos. Y yo le acompañé y de repente él iba andando y mirando al suelo, pim, tocaba así, y dice, aquí uno, pum, pum, aquí otro, puso 5, así, me cago en la leche, pero donde él sabía. Puso 5 y al día siguiente los 5 tenían un conejo. Los 5 habían Total, caído. que nos comimos 5 conejos. Digo, este tío, ¿cómo ha podido elegir en este mundo, en este campo tan enorme, ha elegido 5 plazas y las 5 ha cogido conejo? Bueno, y qué cansados terminábamos, ¿eh? Joder, qué paliza. Pero siempre con alegría. Siempre con alegría. Una trabajera, porque castrar miel era duro. Pero siempre con alegría. Pero fue muy bonito, sí. Sí, no, pero lo que dices tú, Perico, Periquillo, antes de entrar en la caza mayor, estuvo con la caza menor. Él, de pequeño, lo que se dedicaba era la caza menor. Entonces, bueno, pues lo que aprendió de pequeño, aunque luego se dedicara a la caza mayor y a los perros, eso no se olvida. Y el que está en el campo, tú lo sabes, que va instintivo. O sea, es un instinto. Bueno, Régulo, cuéntanos un par de anécdotas que tengas con Periquillo. Con Periquillo me ocurrió una anécdota que no se me olvidará en la vida, monteando en el Socor, en Cardeña, en Córdoba. Terminamos una tarde, ya muy de noche, recogimos los perros lloviendo, con niebla, y yo pues iba solito, con una furgoneta que llevaba, y entonces no iba mi padre, tenía yo pues 18 años tenía, y pensaba venirme para mi pueblo, para los Cortijos. Y Periquillo, no te vayas, hijo mío, no te vayas, que está la noche muy mala, vente, quédate aquí a dormir con nosotros y mañana ya nos vamos todos juntos. Y así lo hice, respetando a Periquillo. Pues sí, siempre estaba pensando en los demás. Me consiguió, quédate aquí, que la noche está muy mala, no sabes lo que te puede pasar por ahí. Y de este caso lo obedecí, porque como era un hombre tan que se merecía tener un respeto enorme.
y lo hice y así me salió. Vine con él hasta Piedrabuena, y de Piedrabuena pues me fui a mi pueblo, a Los Cortijos. ¿Y alguna anécdota más en el campo? En el roleo de Romanones, era yo pequeñito, iba con mi padre y no me cansaba, como una criatura. Tendría a lo mejor 11 años o 12, y me subía en el caballo con él para llegar a la casa, porque es que me cansaba, que ya no podía andar. Y Carmen, ¿alguna anécdota o una anécdota que tengas tú para contarnos? Yo tengo una anécdota que me la ha recordado antes Pedro, al hablar del sentido estético que tenía, que claro, dices, bueno, un hombre tan de campo, el cómo veía él la estética. Y entonces el ferrero que tenía mi padre era José Canene de los Llévenes, y era muy parecido a Periquillo en el sentido que era con gran inteligencia natural, y que sus inicios habían sido como Periquillo, siendo cabrero, pero fíjate, con 11 años estaba ahí echado en todos los montes de Toledo con un atajo de cabras. Y ellos pues hablaban mucho y se llevaban muy bien. Y precisamente un día en el Robledo, porque tenían mucha zumba los dos, mucho sentido del humor, y entonces le estaba diciendo Periquillo a José, ese perro que sueltas y tal, lo tienes que quitar de la reala, tienes que quitar ese perro. Y se refería a un perro que no podía ir ni siquiera a collerado porque era súper pequeñito. Tú imagínate un perro como si llevaras ahora un tequel cruzado. Sí. Y de ese perro, le decía José, ¿qué Perico? Pues ¿cómo voy a quitar yo este perro si este perro es lo mejor que tiene mi reala? Y entonces el otro se tronchaba de la risa. Y decía, pero ese es un perro de sillón, José, le decía. Y decía, mira, este perro, dice, se llama el cobetillo, y se llama el cobetillo porque sale como un cobete, decía. Y es verdad, abrían, y el primero que salía era el cobetillo, ¡ay! Y entonces le dijo Periquillo a José, es que tienes que cuidar, porque tienes mastines muy buenos. Tenía una collera preciosa que era en el Capi y el Maqueda. Tienes que cuidar la estética de los perros. Y José no le daba ninguna importancia. Y esa primavera le regaló una perra, con permiso del marqués, le dijo, mira, te voy a hacer un regalo. Esta primavera, José, te voy a hacer un regalo. Y efectivamente, le regaló una perra preciosa, que luego de esa perra hubo muchos cachorros y todos eran buenos. Fíjate, lo decía José luego. Dice, es que Periquillo a mí me ha mejorado mucho la real a don Paco con la perra esta. Y es verdad, no solamente estéticamente, sino también de fuerza y de calidad. Él ha llegado con la perrera, la ha cuidado y ha llegado a donde ha llegado, pues a tener una de las mejores realas y colleras de todo el panorama español, y es que es así. Pero eso no es más fruto que de la constancia, ¿o no? Sí, por supuesto. Y de la selección, del talento y del entender los perros, porque es que los entendía perfectamente, y el sacrificio. Porque Mucho fíjate lo que ha contado Pedro y Perico, el sacrificio de estar en el corral hasta de noche, que su mujer le llamaba para cenar, y a lo mejor le estaba moliendo la harina para los perros al día siguiente, y limpiando, porque las perreras tienen que estar limpias, porque eso es la salud de los perros, y eso es un sacrificio muy grande, que luego mucha gente no ve. El sacrificio que hay detrás de una real, la verdad, Regulo, es tremendo, es tremendo el trabajo y el sacrificio, y muchas veces los disgustos, porque cuando tú tienes que seleccionar algún perro, te llevas unos disgustos horrorosos también, ¿eh? Sí. En fin, bueno, vosotros sabéis más que yo. Cuando amas mucho una profesión, el sacrificio forma parte también de ese amor, de ese trabajo. Sí, claro. Ese sacrificio. Y no te cuesta, no te cuesta. No te cuesta, Perico, no te cuesta, pero está ahí. Entonces, si tú reflexionas, porque claro, muchas veces lo decimos en la vida, ahora, por ejemplo, en esta situación tan tremenda que estamos viviendo, todos estamos sacrificando mucho, pero no nos cuesta. Pero si tú reflexionas, dices, verdaderamente, el sacrificio tan enorme que estamos haciendo los españoles, estamos haciendo un sacrificio tremendo, y estamos demostrándonos como un pueblo maravilloso, y eso pasa en todo. Los reales se sacrifican muchísimo por sus perros, no les cuesta, pero si reflexionas, ese sacrificio está ahí, y ese sacrificio es un bagaje del éxito. Sí, indudable. Bueno, ojalá me hubiera tocado a mí la pandemia esta, yendo a ver los perros en la perrera y sin poder salir todos los días. Y estar confinado en la perrera. Sí, es verdad, o a mí en Montalbanejos, sí. Bueno, paciencia que todo llegará, y bueno, pues poco a poco todo se volverá a normalizar,
y claro. Bueno, pues es lo que ha dicho Carmen, estamos haciendo un esfuerzo, y además es que es algo que repito en todos los programas, de esta pandemia, de esta situación vamos a salir gracias a los españoles, gracias a nosotros, gracias a los ciudadanos de a pie, no a gracias a nadie más, que le quede claro a todo el mundo, ni de los que gobiernan, ni los políticos, ni nadie, gracias a nosotros, que somos los que estamos dando ejemplo. Indudable. Porque, es un ejemplo para todo el mundo. Bueno, pues yo para finalizar quería decir que particularmente y personalmente pues no llegué a conocer a tu padre, Pedro, pero bueno, pues no he tenido de verle cazar tampoco por el monte, ni he tenido la fortuna de poder charlar con él, cosa que vosotros sí que lo habéis podido hacer, cosa que me hubiera encantado, pero tras escucharos y oír hablar de él, queda más que claro que estamos ante una persona de las que dejan huella, una persona buena, una persona con valores, respetuoso con la naturaleza y sobre todo una persona noble. La única espinita que se me queda clavada, fijaros, es no haberle podido tenerle en el morral, porque los que seguís el programa, ¿verdad, Carmen? Sabéis cuál es nuestro perfil, y Periquillo es el modelo que intentamos dar a conocer, el del respeto, la nobleza, esa humildad y el amor por el monte, la caza de los perros y la naturaleza. Así que bueno, pues a lo mejor está hoy. No, seguro que está entre nosotros, seguro. Yo solamente os digo que si, como hemos estado hablando, que si alguien se queda con ganas de saber algo más de Periquillo, no tiene nada más que comprarse su libro, el de Ecos del Monte, que ya lo ha dicho tanto Perico como su hijo Pedro. Bueno, pues lo hemos estado hablando, que hace un resumen de su vida, tanto cinegética como personal, y yo creo que también ayuda a conocer mejor su figura. Y a vosotros, bueno, pues nada, gracias a los cuatro, a Pedro, a Perico, a Régulo y a Carmen, que ha sido un auténtico placer la tertulia. Ya sabéis que vuestra casa es esta, es el Morral para cuando queráis, y os mando un abrazo grandísimo y que os sigáis cuidando mucho. Pues igualmente. Un beso muy fuerte para todos y que os cuidéis muchísimo. Y que sepan que lo tendremos en el recuerdo a Periquillo toda la vida. Por supuesto. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Régulo, Castro Ortega y Carmen, un placer siempre hablar con vosotros y más de Periquillo. Un abrazo muy grande, hasta otro día. Un abrazo, adiós. Bueno, morraleros, pues ¿qué os voy a decir que no hayamos escuchado en esta hora larga que ha durado el programa de hoy? Gran figura la de Periquillo, gracias a Dios deja su legado y deja sus enseñanzas a otros realeros como Perico Castejón, pues, que a su vez dejará su huella en otros jóvenes realeros, y como lo pasó a Régulo, como lo hemos estado escuchando, que aprendió también de Periquillo, y él habrá transmitido a otros perreros y realeros estas enseñanzas de Periquillo. Bueno, pues es la única manera de mantener vivo y que no caiga en el olvido todos estos valores y aprendizajes de personas como Periquillo, que eran verdaderos animalistas, porque personas como Periquillo amaban y respetaban a todo, a la naturaleza, a los animales, a sus perros y por supuesto a las personas. Amigo de sus amigos, ya lo habéis escuchado, y siempre con una sonrisa puesta. Por supuesto, bueno, pues dar las gracias a su hijo Castro Ortega, a Régulo, a Perico y a Carmen por su testimonio, por sus anécdotas, que bueno, pues para mí es todo un ejemplo para la vida. Espero que haya sido de vuestro agrado y que hayáis disfrutado tanto como yo. Y bueno, pues sin más, me despido hasta la semana que viene, que sigáis cuidándoos, que ya queda menos, que ya se empieza a ver la luz al final del túnel. Aguantad un poquito más, que no queda nada, y seguid demostrando que de esta salimos, pero como siempre digo, gracias a nosotros, única y exclusivamente, porque los políticos ya veis para qué están, para vivir de nosotros y trincar todo lo que pueden. Ellos se aseguran su sueldo mientras media España pierde su empleo. En fin, valorarlo vosotros mismos. Lo dicho, que hasta la semana que viene, que os cuidéis y que ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!